un manual que nos facilita, nos ayuda al estudio de los elementos químicos. Jóvenes, se le llama una de las leyes de la naturaleza, ¿por qué? Porque realmente, muchachos, tú sabes que en el universo, ¿saben? De una u otra manera los elementos químicos se juntan. De una u otra manera los elementos se unen. Por eso, muchachos, hablar de la tabla periódica, jóvenes, por eso, chicos, hablar de la tabla periódica es simplemente hablar de un manual. Es un manual que nos facilita, es un manual que nos ayuda a poder estudiar los elementos químicos. ¿Por qué, profesor? Porque, jóvenes, toda la vida fue un problema estudiar los elementos químicos. Toda la vida, muchachos, fue realmente un problema estudiar elemento por elemento. ¿Está bien? Cada vez que se descubrían más y más elementos, resultaba demasiado engorroso saber las cualidades, el comportamiento, las propiedades de ella. Uno por uno saberlo es dificultoso. La única manera sería agrupándolos. La única forma sería agrupándolos. ¿Está bien? Por ejemplo, si A, B y C se parecen en algo, lo puedo agrupar de esta manera. Si C, D y S es diferente al de A, B y C, pero entre C, D y E se parecen, lo puedo agrupar de esta otra forma. Es ahí donde van haciendo la tabla periódica. Por eso, por favor, la tabla periódica es simplemente, ¿no?, un manual que nos facilita, nos ayuda para su mejor estudio de los elementos químicos. Porque uno por uno de verdad resulta demasiado engorroso. Uno por uno, muchachos, de verdad, resultaba demasiado fastidioso. Justamente por ese motivo es ahí donde nace la llamada tabla periódica. Se han creado, muchachos, una serie de tablas periódicas. ¿Está bien? Pero te voy a comentar lo más importante. Mira, por ejemplo, jóvenes, la ley de las tríadas. La primera tabla periódica se llama ley de las tríadas. Colocamos por acá, ley de tríadas. Ley de tríadas. Ahí están, jóvenes. La llamada ley de tríadas, muchachos, pertenece al amigo Dobereiner. Esa tabla pertenece, jóvenes, al amigo Dobereiner. Dobereiner. Ya está, ¿está bien? Jóvenes, el amigo Dobereiner, ¿no? Su nombre era Johann Wolfgang Dobereiner, ¿no? A ver, el amigo Dobereiner, muchachos, agrupa los elementos de 3 en 3, ¿está bien? Y se percata y observa, ¿no?, de que el elemento del medio tenía propiedades físicas que era la semisuma de los extremos en forma muy aproximada. Que el elemento del medio tenía un punto de ebullición, que era semisuma de los extremos. Que el elemento del medio tenía un punto de fusión, que era semisuma de los extremos. Que el elemento del medio tenía una densidad, que era semisuma de los extremos. Pero sin embargo, jóvenes, en muchos libros más hablan sobre el peso atómico. Es la verdad, más hablan sobre el peso atómico. ¿Correcto? ¿Sí? Pero quiero que recuerden, por favor, que el amigo Dobereiner ordena los elementos, ojo, ordena a los elementos, ordena los elementos de 3 en 3. De 3 en 3. ¿Hay o no? Con propiedades físicas, donde el intermedio, donde el elemento, ¿no?, intermedio, tenía valores que era la semisuma, de los extremos. Ya está, que era la semisuma de los extremos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, muy bien. ¿A qué se refirió? Mira, vamos. A ver, vamos por acá. Vamos a formar por acá una tríada, muchachos, vamos. Ya está. Coloquemos por acá una tríada. Ya, escúchame bien. A ver, elemento por acá. Lo que es más común, a ver. Peso atómico por acá. Está, ¿eh? Elemento por ahí, peso atómico por ahí. A ver, el elemento, por ejemplo, era el litio acá. Un ejemplo era el litio, acá el sodio, acá el potasio. Litio era 7, potasio era 39, y el del medio era un peso atómico PSUA.
¿no? Si bien es cierto, muchachos, hoy en día le llamamos masa atómica, pero en ese año, ¿no? En el año de el amigo Dobereiner, estás hablando del año 1817, 1829, más o menos, ¿está bien? ¿Ya? Jóvenes. En esos años, por ejemplo, lo llamaron peso atómico. Y decía que el elemento del medio, ¿no? Que era el sodio, tenía un peso atómico que era la semisuma de los extremos. 7 por acá, más 39 sobre 2. De esa manera sería. ¿Cuántos son esos? 23, ¿no es cierto? 23. Entonces, por favor, recuerda, escúchame bien. Dobereiner era el grupo de 3 en 3. Orden de 3 en 3. El del medio tenía propiedades físicas que era semisuma de los extremos. El punto de ebullición del medio era aproximadamente semisuma de los extremos. El punto de fusión del medio era aproximadamente semisuma de los extremos. ¿Está bien? La densidad del medio era aproximadamente semisuma de los extremos. El peso atómico del intermedio era semisuma de los extremos. Claro, más hablan de peso atómico, es cierto. Puesto que muchos libros más hablan del peso atómico, peso atómico, peso atómico. ¿Por qué? Porque los elementos en la tabla se ordenan por peso atómico, excepto la última, por supuesto. Excepto la última, ¿está bien? Pero la tabla periódica ordena, las tablas antiguas ordenaron los elementos por peso atómico, recuérdalo. ¿Está bien? Ya no te vayas a olvidar. Porque sí, muy bien, vamos. Segunda ordenación, a ver. Vamos, ley de octavas. Ley de octavas. ¿Ya? La llamada ley de octavas, muchachos, pertenece al amigo Newland, al inglés. Newland. Newland. Ojo, escúchame bien. Se llama ley de octavas, pero él nunca ordenó de 8 en 8. Se llama ley de octavas, pero él ordenó de 7 en 7. Nunca ordenó de 8 en 8. ¿Está bien? Ten cuidado con eso. ¿Ya? El amigo Newland nunca ordena de 8 en 8, lo ordena de 7 en 7. Ahora, ¿por qué lo llama octavas? Porque cada octavo elemento se iba repitiendo las propiedades. Porque cada octavo elemento se repetía en las propiedades. Recuerda eso. ¿Está bien? No te vayas a olvidar. Porque yo estoy muy bien. Ya está. A ver. Por ejemplo, por acá vamos. La ley de octava. A ver. Ordenó los elementos. Ordenó los elementos de 7 en 7. ¿No? Llamándolos octavas. Llamándolos octavas. Porque cada octavo elemento se repetían las propiedades. Se repetían las propiedades. Ya está. Ahora sí, muy bien, no te vayas a olvidar, ¿ya? A ver, colocamos por acá, a ver. Un aprox. Colocamos por acá, vamos. Un aprox. Ya. Colocamos por acá, a ver, 1. Acá 2. Acá 3. Acá 4. Acá 5. Acá 6 y ahí 7. ¿Está bien? Vamos, coloquemos ahí, vamos. Colocamos por acá, a ver, 1. 2 por acá. 3 por acá. 4 por acá. 5 por acá. 6 por acá y 7 por acá. ¿Está bien? De tal manera que, a ver, acá colocó el litio, sodio, potasio. Acá colocó el berilio, magnesio, calcio. Acá colocó el boro, el aluminio. Acá colocó el carbono, silicio. Acá colocó, por ejemplo, a ver, el nitrógeno, fósforo. Acá colocó, por ejemplo, el oxígeno, el azufre. ¿Está bien? Acá colocó, por ejemplo, a ver, el flúor y el cloro. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, más o menos el amigo Newland ordena los elementos de 7 en 7, llamándolos octavas, porque cada octavo elemento se iba repitiendo las propiedades, ¿no? Por ejemplo, a ver, si tú cuentas el flúor con el cloro es octava. Cuéntalo, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ya? Eso, entonces, la octava sería el cloro.
La octava del nitrógeno sería el fósforo. La octava del berilio sería el magnesio. La octava del sodio era el potasio. Y así consecutivamente, ¿no? Entonces, cada octavo elemento así va repitiendo las propiedades. ¿Correcto? ¿Sí? Cada octavo elemento así va repitiendo las propiedades, ¿no? Entonces, justamente como dice por ahí Juan Carlos, como dice también por ahí Daniel, ¿no? Cuando él justamente formula su tabla, divulga su tabla, mejor dicho, divulga su tabla en la Royal Chemical, ¿no? Cuando él hace su conferencia en la Royal Chemical, ¿no? Manifiesta y dice lo siguiente, ¿no? Que los elementos químicos son tan hermosos, que solamente se puede comparar con las 7 notas musicales. Solamente se puede comparar con las 7 notas musicales. Decía el amigo Newland de esa manera, en plena conferencia. Por ahí siempre, ¿no? Algunos colegas de él, algunos envidiosos de él, ¿no? Dice por ahí, ¿no? Que dice por ahí simplemente, ¿no? De que cómo puede decir que son tan hermosos y comparar con las notas musicales, ¿no? Si las notas musicales generan canciones y las canciones te hacen justamente, ¿no? Decía en forma general, te hacen vivir, te hacen revivir, te hacen recordar y todo eso. La tabla periódica no te hace nada. La música te hace recordar, te hace vivir, te hace revivir, decía, ¿no? Entonces, justamente él era un poquito déspota y dice, ¿no? Quiero que sepas y entiendas, ¿no? Que realmente, si para nosotros las notas musicales son muy hermosos, pero uno puede dejar, ¿no? Uno no se va a morir si no hay música de por medio. Es muy importante, bonito, claro que sí. Pero, sin embargo, si no hubiese tabla periódica, no habría elementos químicos. Y si no habría elementos químicos, para empezar, no estaríamos nosotros. No existiría lo que nos rodea. No estaría este universo, no estaría este planeta, no estaría nada. Por lo tanto, los elementos químicos son más importantes que las 7 notas musicales. Los elementos químicos son más importantes que la música. Porque yo puedo vivir sin la música, pero no puedo vivir sin los elementos químicos, ¿no? Eso es lo que dijo justamente el amigo Newland en plena conferencia en la Royal Chemical, ¿no? Por si acaso. ¿Está bien? Ya no te debes olvidar, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Sí, de esa manera sería, ¿correcto? Sí, ya, por si acaso. Entonces, de esa manera, jóvenes, hablamos sobre la llamada ley de octavas, ¿está bien? ¿Correcto? Sí, muy bien. A ver, vamos con la número 3. A ver, tabla cilíndrica, vamos. Tabla cilíndrica. Ya está. Ahí no hay. La llamada tabla cilíndrica, muchachos, al igual que los anteriores, ordena los elementos por peso atómico. Realmente todas las tablas se basan en el peso atómico. Y por ahí que iban relacionando un poco las propiedades físicas, porque las propiedades químicas no eran contundentes. No se hablaba detalladamente sobre las propiedades químicas. Solo se hablaba de propiedades físicas nada más. ¿Está bien? Ya, por si acaso, vamos. La tabla cilíndrica pertenece al amigo Chamcortois. Vamos a colocarle por acá, a ver, un geólogo francés. El amigo Chamcortois. Ya está. Ordenó los elementos. ¿Vale? En orden creciente también del peso atómico. En orden creciente del peso atómico. Y en forma helicoidal. Helicoidal. ¿Está bien o no? También llamado anillo telúrico. Telúrico. Ya está. Pero sí, muy bien, vamos. A ver. Colocamos por acá, vamos, a ver. Colocamos por acá una tabla cilíndrica, a ver, dado por el amigo Chamcortois. Algo así. Ya. Colocamos por acá una tabla cilíndrica dado por Chamcortois. Más o menos algo así. Esa. De tal manera, muchachos, que en una misma columna tenía elementos con propiedades físicas semejantes. Por ejemplo, acá tenemos el litio, ¿no? En forma correlativa, sodio, acá potasio,
¿Está bien? Para acá colocamos, jóvenes, a ver. Acá colocamos el berilio, el magnesio, el calcio. Pero ¿qué es lo más importante de él? Que decía que de abajo hacia arriba, por ejemplo, que de abajo hacia arriba, está, que de abajo hacia arriba la masa atómica era creciente. A ver, bueno, él lo llamaron peso atómico. Voy a colocarle tal como lo llamaron ellos, el peso atómico. El peso atómico era creciente. ¿Está bien? ¿Correcto, sí? Peso atómico aumentaba. Ya está bien? La verdad, muchachos, es que en ese entonces la tabla periódica, jóvenes, se basaba bastante, ¿no? Solamente, muchachos, en lo que era peso atómico nada más, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Ya? Muy poco tocaban propiedades físicas y mucho menos todavía propiedades químicas, ¿de acuerdo? Sí, ten presente eso. A ver, 4. 4. A ver, la tabla corta. La tabla corta, ¿está bien? Muy bien, vamos. Ya está. La tabla corta, muchachos, pertenece al ruso Mendeleev. Vamos a colocarle por acá el ruso Mendeleev. ¿Está bien? A ver. Ordenó los elementos. Ordenó los elementos en orden creciente. En orden creciente del peso atómico. ¿Ya? Ordenó los elementos en orden creciente del peso atómico. Y fue el primero en crear, y creó, mejor dicho, y creó la ley periódica. Y creó la ley periódica. ¿Está bien? Donde decía ahí, las propiedades de los elementos, la propiedad de los elementos son funciones periódicas del peso atómico. Ahí ya está. ¿Ya? Que la propiedad de los elementos son funciones periódicas del peso atómico. Recuerda eso. ¿Ya? Eso es lo que dijo justamente el amigo Dmitri Ivanovich Mendeleev. ¿Está bien? El ruso Dmitri Ivanovich Mendeleev, muchachos, se basó justamente en ambas propiedades, tanto propiedades físicas como propiedades químicas. ¿Está bien? Pero más que ello, más importante que ello fue justamente el orden creciente del peso atómico. Entonces, cuando él dice, ¿no? Las propiedades de los elementos son funciones periódicas del peso atómico, que las propiedades dependían del peso atómico, que las propiedades guardaban una relación con el peso atómico. Y cuando él habla de propiedades, habla de las dos, propiedades físicas y propiedades químicas. Pero como siempre, muchachos, más alcanza sobre lo que es las propiedades físicas. Pero él es el que más habla sobre las propiedades químicas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ya, por si acaso. Si graficamos una tabla, a ver, más o menos sería, a ver, una de las tablas del amigo Mendeleev, porque el amigo Mendeleev, muchachos, hizo varias tablas periódicas, ¿ya? Por si acaso, te comento. El ruso Dmitri Ivanovich Mendeleev confeccionó varias tablas periódicas. Varias tablas periódicas. Ya está. ¿Está bien? A ver, vamos por acá. Ya, allá, colocamos más, a ver, vamos. Colocamos por acá, a ver, vamos. Sería por acá uno, a ver. 2 por acá. 3 por acá. 4 por acá. 5 por acá. 6 por acá. 7 por acá. ¿Está bien? Ya está. Ya, vamos a ver. Por acá colocamos columna 1. Columna 2. Columna 3. Columna 4. Columna 5. Columna 6. Columna 7. Columna 8.
¿Está bien? Y acá. Fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, fila 5, hasta la fila 10. Fue una de las tablas periódicas, ya por si acaso. A ver, colocó por acá, a ver, ordenó. Litio por acá, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor. Ahí está. Sodio por acá, magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre, cloro. Potasio por acá, cacho por acá. A ver. Cuando él ordena los elementos, muchachos, ¿ya? Va ordenando en orden creciente del peso atómico. ¿Está bien? ¿Qué ocurría luego? Para que un elemento esté en un casillero, era porque tenía que tener propiedades químicas semejantes a una misma columna, ¿no? Porque las propiedades físicas eran correlativas. ¿Está bien? Entonces, si un elemento estaba colocado acá, tenía que tener propiedades químicas semejantes al boro y al aluminio. ¿Pero qué es lo que pasaba? Que realmente el elemento en ese año que se conocía era el llamado titanio. En ese año, muchachos, no se conocía el escandio. En ese año no se conocía el escandio. ¿Está bien? ¿Qué pasaba? ¿Qué ocurría? Que acá, jóvenes, hoy en día sabemos que acá está el escandio. Acá está el escandio. Hoy en día acá está el escandio, muchachos. ¿Está bien? ¿Correcto? ¿Sí? Ahí está el escandio. Luego viene el titanio, vanadio, cromo, manganeso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? En ese año, por ejemplo, no se conocía el escandio. El que se conocía era el titanio. ¿Está bien? Entonces, ¿qué debería ocurrir con el titanio? Que debería ser colocado debajo del aluminio, debajo del boro. ¿Está bien? Pero ¿qué es lo que sucede con el titanio? El titanio en nada se parece al aluminio. Cuando nos referimos en nada se parece, las propiedades son diferentes. El titanio no se parece en nada al aluminio, no se parece en nada al boro. Más bien el titanio se parecía al menos al silicio, se parecía al menos al carbono. Es por eso que el amigo Mendeleev lo coloca en este casillero y deja un espacio vacío. Deja un espacio vacío, ¿correcto? ¿Sí? Deja un espacio vacío, de tal manera, muchachos, de tal manera que en ese lugar él determina las propiedades físicas y químicas de ese elemento, sobre todo las propiedades físicas. Habla del punto, calcula el punto de ebullición, calcula el punto de fusión, calcula cuál es su densidad. Él calcula sin conocer al elemento. Más adelante, posteriormente, cuando se descubre el elemento, cuando miden sus propiedades, se percata que lo que calculó Mendeleev era prácticamente lo mismo. Fue demasiado aproximado. ¿Saben? Justamente, jóvenes, a él, ¿no? A él, muchachos, se le atribuye como un elemento que ya Mendeleev había predicido sus propiedades, ¿no? Y luego sigue colocando, ¿no? Titanio, vanadio, cromo, manganeso. Pero luego acá hay un pequeño detalle. El hierro, el cobalto y el níquel, son tres elementos químicos jóvenes que forman el mismo tipo de óxido, por ejemplo. Forman el mismo tipo de hidruro, por ejemplo. ¿Qué significaba eso? Que ellos parecían trillizos, porque formaban el mismo tipo de compuesto. ¿Te das cuenta? Entonces, si ellos formaban el mismo tipo de compuesto, ¿qué le quedó a Mendeleev? Agruparlo en un solo casillero, nada más. Colocarlo a los tres en un solo casillero, nada más. ¿Ya? Eso es lo que hace, muchachos, eso es lo que hace justamente el amigo Dmitri Ivanovich Mendeleev, ¿no? Como tú bien sabes, la tabla moderna o actual, inclusive tiene este grupo 8, 8B, no sé si lo recuerdas, este tres columnitas, son los muchachos. ¿Eso de dónde deriva? De Mendeleev. ¿Te das cuenta? ¿Está bien? Luego viene por acá a ver cobre y zinc. Otra vez. El elemento que se conocía en ese entonces, muchachos, era el llamado arsénico. ¿Ya? No se conocía, jóvenes, ni el galio ni el germanio. Por ejemplo, acá estaba el galio y acá estaba el germanio. Ya está. ¿Ya? Acá estaba el galio, ahora, ¿no? Ahora sabemos. Y acá está el germanio. En ese año no se conocía. No conocían ni al galio ni al germanio. ¿Qué hizo el amigo Mendeleev? Otra vez. Comenzó a calcular propiedades de estos compuestos, propiedades físicas, punto de ebullición, punto de fusión, densidad, lo calculó de los dos. Y una vez más, cuando luego se descubrieron posteriormente, se percataron que lo que había predecido Mendeleev era lo muy aproximado, era lo más correcto. ¿Está bien? Justamente, muchachos, él deja espacios vacíos. Él deja espacios vacíos. ¿Está bien? ¿No? Para que luego, cuando se descubrieron los elementos, ¿no? Completaran justamente esos espacios vacíos. Pero eso lo hizo el amigo Mendeleev. ¿Está bien?
Luego viene quién, a ver. Selenio por acá, bromo por acá, y así sucesivamente. ¿Está bien? Inclusive estos elementos, él lo da un nombre, que significa, por ejemplo, después del boro, después del aluminio. Después del boro, después del aluminio. Después del silicio. Ahí nos sale la palabra elecaboro, elecaluminio y elecasilicio. Colocamos por acá, a ver, vamos. Vamos por acá a ver. Ya está. Él era, por ejemplo, el escandio era el ecaboro. El ecaboro. ¿Eh? El llamado galio era el ecaluminio. El ecaluminio. Y el llamado germanio era el ecasilicio. Ya está, muchachos, muy bien, ¿no? Él inclusive le da un nombre. La palabra eca significa después, ¿ya? La palabra jóvenes eca significa después. ¿Está bien? No te vayas a olvidar, ¿correcto? ¿Sí? Ya, por de caso, no te vayas a olvidar, ya está. Ahora, algo más, jóvenes. Meyer confeccionó una tabla parecida a Mendeleev, Julius Lothar Meyer. ¿Está bien? Meyer, ¿está bien? Hizo una tabla semejante, hizo una tabla similar a Mendeleev. Similar a Mendeleev. Pero en función del tamaño. Pero en función del volumen atómico, muchachos. Del volumen atómico. ¿Ahí? A ese, por ejemplo, dice, ¿no? A ese, por ejemplo, he escuchado comentarios por ahí que dice, ¿no? Mendeleev ordena los elementos con propiedades químicas y Meyer con propiedades físicas. Eso es mentira, muchachos. ¿Ya? Entonces, varios alumnos me han preguntado sobre eso, ¿no? Que Mendeleev propiedades químicas y Meyer propiedades físicas. Eso es mentira, muchachos. Es una total mentira. ¿Está bien? ¿Ya? Por si acaso. ¿Está bien? Entonces, quiero que sepas y quiero que entiendas, ¿ya? Que realmente, muchachos, el amigo Mendeleev relacionó a las dos propiedades, tanto físicas como químicas. Química decía porque en una misma columna formaban el mismo tipo de óxido, el mismo tipo de hidruro. Eso eran sus propiedades químicas. ¿Eh? Porque en ese año no se hablaba de radioatómico, no se hablaba de electronegatividad, no se hablaba de energía de ionización, no se hablaba de eso todavía. ¿Ya? Pero quiero que sepa, por favor, que el amigo Mendeleev habló de propiedades químicas y propiedades físicas. Cuando habla de propiedades químicas se refiere a los óxidos que formaba, a los hidruros que formaba, a los hidróxidos que formaba. Eso hablaba justamente el amigo Mendeleev. ¿Ahí? No puede ser solamente propiedades químicas, ¿sabes? Sino también, jóvenes, propiedades físicas. Te lo demuestro, mira, ve, propiedades físicas. Calculó punto de ebullición, calculó densidad, calculó punto de fusión de elementos desconocidos, mira. ¿Cómo va a ser solamente propiedades químicas nada más? También hay propiedades físicas. En cambio, Meyer sí, muy poco habló de la formación de compuestos, casi nada. Se dedicó bastante a lo que era el tamaño de los átomos, ¿no? Más que nada a las propiedades físicas, muchachos. ¿Ya? Por si acaso. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ten bastante cuidado con eso, ¿de acuerdo? Ahora, algo más. Por ejemplo, dentro de la tabla de Mendeleev, muchachos, si bien es cierto, había algunos errores, para nosotros ahora había algunos errores. Por ejemplo, el hidrógeno no tenía un lugar, ¿no? El hidrógeno no tenía un lugar preciso ahí, ¿no? Entonces, era un problema con el hidrógeno. Dos, si bien es cierto, él ordena los elementos en orden creciente del peso atómico, pero no se cumplía estrictamente. El hierro, su peso atómico vale 56 en promedio. El cobalto vale 60 y el níquel vale 59. Como tú verás ahí, no se está cumpliendo. O sea, no se cumple estrictamente el orden creciente del peso atómico. Otra cosa más, no había diferencias entre metales y no metales. No había diferencia, muchachos. Por ejemplo, ver acá, nitrógeno es no metal, fósforo no metal, vanadio es metal, arsénico es no metal, no había diferencias. ¿Te das cuenta? Oxígeno no metal, azufre no metal, cromo es metal, selenio es no metal, no había diferencias. Entonces, eso es lo que realmente se refiere, muchachos. Ya no te vayas a olvidar, ¿ya? Entonces, de esa manera, jóvenes, hablamos sobre la tabla periódica, no te vayas a olvidar de eso, ¿de acuerdo? Hasta llegar, jóvenes, a la tabla moderna. A ver, tabla moderna.
Tabla larga, muchachos, se llama tabla larga o actual. Tabla larga o actual. ¿Está bien? Es una tabla que pertenece... A ver, ¿a quién pertenece la tabla larga? A ver. En opiniones, por ahí ver opiniones. ¿A quién pertenece la tabla larga? A ver. ¿Ah? ¿A quién pertenece la tabla larga? A Henry Moseley. ¿Saben por qué le pregunto eso, muchachos? Porque a veces los chicos me dicen, profesor, ¿ah? A Werner, Alfred Werner. Profesor, Alfred Werner me dice. Ramsay no tiene que ver nada, no sé qué estás hablando. Ramsay viene después todavía. No sé qué estás hablando, de verdad. Ramsay viene después todavía. Lo que hacen no se descubren después todavía. Ya, pero Rafael, no sé qué estás hablando. A ver, estamos recién empezando con la tabla, a ver. A ver. Ramsay viene después todavía, ¿ya? Ya hemos hablado sobre eso, ¿ah? No se adelante, ya les he dicho bien claro. Ya hemos hablado sobre eso, ¿no es cierto? A ver. Sí, pues, se sigue adelantando, a ver. ¿Por qué en el material hay un error? A ver, no sé quién ha dicho eso, a ver. ¿Por qué en el material hay un error? A ver. A ver, ¿quién dijo? A ver. ¿Por qué han dicho que en el material hay un error? ¿A qué se refiere? A ver, vamos. Pero tiene que ser falso, pues. Tiene que ser falso, Ronaldo. Ya, sigamos, Yanela, ¿no? Muy bien, vamos. A ver, vamos. A ver. La tabla periódica actual, escúchame bien. Ya, escúchame bien, a ver, para que afirme lo contrario. Mira, a ver, escúchame bien. La tabla larga o actual, jóvenes, fue propuesta, escúchame, a ver, fue propuesta. Fue propuesta, jóvenes. A ver, la tabla periódica actual o larga fue propuesta, jóvenes, por el amigo Johanna Reiber. Por Johanna Reiber. Esta, coma. Diseñada por Alfred Werner. Alfred Werner. Y demostrada por Henry Moseley. En 1913, mediante la difracción de los rayos X. La difracción de los rayos X. ¿Eh? Correcto, sí, mediante la llamada difracción de los rayos X. ¿Está bien? El cual ordena en orden creciente del número atómico. En orden creciente del número atómico. Ya está. Escúchame, por favor. Quiero que sepas que la tabla moderna, jóvenes, ¿está bien? Que la tabla moderna, chicos, pertenece a Henry Moseley. Como dicen, la mayoría de ustedes ha dicho eso. Es correcto. ¿Está bien? ¿Ya? La tabla moderna pertenece a Henry Moseley. Pero esa tabla ya había sido propuesta por Johannes Reiber. El diseño geométrico de la tabla lo hace justamente Alfred Werner. Pero quien lo demuestra es Henry Moseley. No te olvides que para la norma IUPAC, ¿no? Para la norma IUPAC, jóvenes, ¿está bien? Para la norma IUPAC, muchachos, simplemente jóvenes, simplemente muchachos, la tabla moderna o actual pertenece a Henry Moseley.
¿Está bien? Pertenece a Henry Moseley, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ya no te debes olvidar. Por más que lo propuso Johannes Reiber, lo diseñó Alfred Werner, ¿no es cierto? Así, pero la tabla pertenece a Henry Moseley, año 1913. ¿Está bien? Él crea la segunda ley periódica, ¿no? Cambia lo que dijo Mendeleev, ¿no? Que las propiedades de los elementos se ordenan en orden creciente, ya no del peso atómico, sino del número atómico, sino del Z, ¿ya? Sería del número atómico, ¿correcto? Sí, no te vayas a olvidar, ¿de acuerdo? Ya, ten presente, ¿estamos de acuerdo? Ya, por si acaso. De esa manera, muchachos, hablamos entonces justamente la tabla periódica larga o actual, ¿correcto? Sí, muy bien, no te vayas a olvidar, ¿ya? A ver, graficamos la tabla, vamos. Graficamos la tabla, vamos. Ya. La tabla periódica actual, muchachos. La tabla periódica actual, jóvenes, está formada por 118 elementos. ¿Ya? A ver. La tabla periódica, jóvenes, está formada por 118 elementos. Está formada por 118 elementos. ¿Está bien? De los cuales contiene 18 grupos o columnas. Uno por acá, dos por acá, tres por acá, cuatro por acá, cinco por acá, seis por acá, siete por acá, ocho por acá, nueve por acá y 10 por acá. Acá sería 11. Acá sería, bueno, 3 por acá, 4 por acá, 5 por acá. A ver, vamos. 1, 2, 3, 4, 5. Faltó uno. A ver, vamos. 6 acá. Ya está, a ver. Algo así. Colocamos por acá, a ver, vamos. Va a tener 18 columnas verticales y 7 filas horizontales. ¿Está bien? Ya está. Ya está. E inclusive, por ejemplo, jóvenes, debajo de la tabla, ¿ya? Inclusive, muchachos, debajo de la tabla. A ver, inclusive, jóvenes, debajo de la tabla, se tiene dos filas de elementos. Ya está, vamos. Colocamos por acá, míralo. Ya. Acá sería uno más, una columna más. A ver, acá tiene que haber, abajito hay 14 columnas en total. Ya está, por eso sí, muy bien, ya está. ¿Ya? De esa manera graficamos la llamada tabla periódica, ¿correcto? ¿Sí? ¿Ya? Por si acaso, muy bien, ¿ya? No te vayas a olvidar entonces, todas las tablas anteriores, todas las tablas sin excepción, era por peso atómico. Solamente la última tabla es por el número atómico. Recuerda, todas las tablas eran por peso atómico, no te vayas a olvidar, ¿está bien? ¿Ya? Por si acaso, muy bien. Vamos a ver, vamos. A ver. Esta tabla ordena por el número atómico. Esta tabla va ordenando los elementos por el número atómico. Vamos. Ya está. Lo voy colocando de esta manera porque estos jóvenes diferencian los bloques. Esta forma que estamos colocando por ahí es la forma de diferenciar por bloques. En otros países, por ejemplo, estudian bastante por bloques. En el Perú, muchachos, muy poco hablamos de los bloques. Ya por si acaso. Pero en Europa, en Asia, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, estudian bastante por bloques. ¿No? Ya está. ¿Está bien? Correcto, sí. Vamos, acá, colocamos por acá a ver. Estos son cada una de esas líneas de diferente color, son lo que terminan los bloques, muchachos. Ya está. Colocamos por acá, vamos. Colocamos por ahí. ¿También? ¿Estamos de acuerdo? Sí, muy bien. Ya. Inclusive abajo también hay un bloque. Ya está. Inclusive abajo también hay un bloque, recuerda acá.
Ya está. Ya, ahí nomás. A ver, te comento que clásicamente hablando, muchachos, clásicamente hablamos nosotros de acá, grupo 1A, acá grupo 2A, acá el grupo 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Antiguamente se colocaba con números en romanos, ya no debes colocar con números en romanos, ¿ya? Por si acaso la norma IUPAC dice que en la ciencia no se debe colocar ya con números en romanos, ¿está bien? Sino que en el Perú seguimos con números en romanos. A ver, mira. Acá clásicamente es 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B y por acá viene el 8B, ¿sí o no, chicos? Ya está, ¿está bien o no? Muy bien. A ver. Los elementos extremos se llaman elementos representativos. Vamos a colocarle por acá, se denominan elementos representativos. Son todos los de la zona A. Solamente la zona A nada más. Ellos se llaman elementos representativos, por las propiedades que son muy parecidas. Ahí ya está. Elementos representativos. Corresponde del 1A hacia el 8A. Del 1A al 8A. Porque la zona central se llama elemento de transición. La zona central, ¿cómo se llama? Elemento de transición. Ya está. ¿Está bien o no? Se llama elemento de transición. ¿Correcto? Sí, muy bien. ¿Ya? Colocamos por acá, a ver, se refiere a esta zona y se refiere a esta zona también. Ya está. De igual manera, cada grupo, cada fila se llama periodo. Ya está. Acá tenemos el periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4, periodo 5, periodo 6, periodo 7. ¿Ahí? Recuerda ver, cada fila se llama periodo. Colocamos por acá a ver los periodos. Ya está. ¿Ahí? A ver, no te olvides, todos los elementos se ordenan por el número atómico. ¿Está bien? Hoy en día, muchachos, hoy en día, jóvenes, se quiere dejar de llamar A y B. Hoy en día, muchachos, cada columna, ¿ya? Hoy en día, cada columna, jóvenes, ¿está bien? Se llama grupo. Por ejemplo, acá tenemos el grupo 1, aquí el grupo 2, y en forma ordenada, mire, el grupo 3, el grupo 4, el grupo 5, el grupo 6, el grupo 7, el grupo 8, el grupo 9, el grupo 10, el grupo 11, el grupo 12, grupo 13, grupo 14, grupo 15, grupo 16, grupo 17, grupo 18. Ya. ¿Qué es lo que ocurre, muchachos? ¿No? ¿Qué es lo que ocurre? Mira, que hay una noción americana, ¿no? De Estados Unidos, ¿no? Que dice que cada columna hoy en día debe ser un grupo, pero Estados Unidos no manda, muchachos. En química el que manda, ¿está bien? En química el que manda, jóvenes, es la norma IUPAC. Y la norma IUPAC sigue con la tradición, A por acá y B por acá, pero con arábigo, ya no hay números en romanos. Pero sin embargo, Estados Unidos, ¿no? Justamente quiso implantar que cada columna se llame grupos. Bueno, como muchos países del mundo le hacen caso a Estados Unidos, es por eso que lo toman en cuenta también. Ambos hay que tomarlo en cuenta, ¿no? El sueco Seaborg, ¿no? Hizo algunas alteraciones, pero no fueron aceptadas por la norma IUPAC, ¿ya? Si bien es cierto, Seaborg también complementa la tabla periódica, pero eso lo hace posteriormente, después de Moseley todavía, ¿no? Y como estaba realmente representado por Estados Unidos, ¿no? La norma IUPAC no la acepta porque no le vio realmente, no fue convincente el amigo Seaborg, ¿ya? Pero sí, se quiso cambiar la tabla y decir que ya no era de Moseley, sino de Seaborg, pero sin embargo no ha sido aceptada. Por eso que la tabla hasta ahora pertenece a jóvenes a Henry Moseley. Peor todavía, porque la norma IUPAC hace 2 años recién, ¿no? Año y medio más o menos, en el año 2019, el anteaño pasado, muchachos, ¿no? El anteaño pasado, jóvenes, ¿no? Porque realmente Mendeleev descubre, genera su tabla corta, Mendeleev, en el año 1869. Y el anteaño pasado cumplió 150 años, ¿no? 1869 más 150 te da 2019, ¿no? Justamente el anteaño pasado, la norma IUPAC declara abiertamente que el año 2019 es el año de la tabla periódica, en honor a Mendeleev. ¿Qué recalcaba con eso? Que no hay Seaborg, no hay Estados Unidos, no hay nada. A pesar que la tabla actual es esta, por si acaso. Pero sin embargo reconoce como el creador de la tabla periódica al ruso Dmitry Ivanovich Mendeleev, año 1869. ¿Correcto, sí? Ten presente eso, muchachos. ¿Está bien? ¿Ya? No te vayas a olvidar. ¿Correcto, sí? ¿Ya?
Eso es lo que realmente jóvenes manifiesta, ¿no? Claro, en el examen de alumno no te va a decir, oye, ¿a quién pertenece a la tabla periódica? Eso no te pregunta. La UNI te pregunta propiedades, te pregunta ubicación. Eso es lo que te pregunta en la UNI. ¿Ah? Te pregunta, por ejemplo, por bloques, como alguien decía por ahí. ¿Está bien? Entonces, eso te comento para que lo tengas presente nada más. Mira. Por ejemplo, jóvenes, esta tabla periódica se puede estudiar por bloques. Por ejemplo, esta zona se llama el bloque S. Esta zona se llama el bloque P. Esta zona se llama el bloque D. Y esta zona se llama el bloque F. A ver. ¿Qué es lo que ocurre, muchachos? Que cualquier elemento en esta zona, cuando tú lo serruchas al Z, termina en S. Cualquier elemento de esta zona, cuando tú lo serruchas al Z, terminan en P. Cualquier elemento de esta zona, cuando tú lo serruchas, terminan en D. Y cualquier elemento que de esta zona, cuando tú lo serruchas, terminan en F. Pero en esta zona, por ejemplo, en el bloque P hay una excepción, que está el helio. Es el único que termina en S2. Después, todos los demás elementos de esta zona, excepto el helio, por supuesto, ¿también? Excepto el helio, todos los elementos de esta zona, cuando tú los serruchas, agarras al Z, siempre va a terminar en P, muchachos. Siempre. De igual manera en D, de igual manera en S, de igual manera en F. A ver, pero sigamos, mira, bien. Cuando vas ordenando los elementos, se ordenan por el Z. Z1 es el hidrógeno. Z2 es el helio. Z3 es el litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón, casillero número 10. Z vale 10. ¿Está bien? Sodio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre, cloro, argón. Casillero número 18, Z vale 18. ¿No? Potasio, calcio, escandio, titanio, vanadio, cromo, manganeso, hierro, cobalto, níquel, cobre, zinc, galio, germanio. ¿Está bien? Arsénico, selenio, bromo, criptón. Casillero número 36, Z vale 36. Lo que quiero que sepas es, ¿está Lo que quiero que sepas es que cada valor del casillero se refiere a un valor del Z, muchachos. ¿Ya? Cada valor del casillero se refiere a un valor del Z, ¿correcto? ¿Sí? Ya no debes olvidar, ¿correcto? Ya ten presente eso, ¿ya? Ahora, algo más. Cuando vas ordenando por acá, muchachos, acá está el cesio, acá está el bario. ¿Ya? Después del bario, muchachos, viene el llamado lantano. Acá está el llamado lantano. ¿Ya? Cesio por acá, bario por acá, lantano acá. Pero ¿qué ocurría? Que después del lantano, exactamente hay 14 elementos que en propiedades se parecen al llamado lantano. ¿Qué significaba eso? Que en este casillero debería colocar 14 elementos más. Y si colocas 14 elementos más, solo podría ser perpendicular nada más. ¿A ver? Una tabla en 3D, como dice Javier. Pero ¿qué ocurre? Que por comodidad se le saca debajo de la tabla, muchachos. ¿Ya? Significaba, muchachos, que después del lantano venía el cerio. Desde el cerio hasta el lutecio. Son 14 elementos que en propiedades se parecen al llamado lantano. De ahí nace la palabra, el nombre, familia de lantano. O tú lo conoces más como los lantánicos. Los lantánicos, nada más. De igual manera, muchachos, de igual forma, jóvenes, ¿ya? De igual manera, muchachos, vienen por acá, a ver, acá, jóvenes, tienes al llamado francio, al llamado radio, después viene el llamado actínido acá. El actínido. ¿Ya? Después del actínido viene justamente el llamado torio. Y otra vez, desde el torio hasta el laurencio, son 14 elementos que en propiedades se parecen al llamado actínido. Acá está el torio, hasta el llamado laurencio. En propiedades jóvenes, se parecen al llamado actínido. De ahí nace la palabra los actínidos. Los actínidos. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo así? Muy bien, no te debes olvidar, ¿correcto? Ya, no te debes olvidar de eso, ¿ya? Ten presente eso. Pero, acá hay un pero, mira bien. Escúchame bien. Estos elementos se llaman representativos, porque las propiedades en esa columna son demasiado parecidas. Un minuto nomás, espérate, un minuto nomás. Un minuto, mira, un minuto. ¿Ya? ¿Está bien o no? Ellos se llaman elementos de transición. ¿Por qué? Porque los electrones transitan, pero ellos transitan mucho más. Es ahí donde nace la palabra, jóvenes, elemento de transición interna. Ellos se llaman elementos de transición interna, nada más. ¿Eh? Justamente, jóvenes, de ahí nace lo que viene a ser la tabla periódica actual o moderna.
Eso, jóvenes, viene a ser la tabla periódica actual o moderna, ¿ya? Ya después del almuerzo veremos algunas cosas más, ¿correcto? ¿Sí? No te vayas a olvidar, ¿ya? Muy bien. Ya está, chicos. Después